Antes de iniciar, quisiera agradecerle a César Jesús, quien creó este iceberg y quien me proporcionó la información de este. Les dejo su Twitter por si quieren felicitarlo por su gran trabajo, y de paso me siguen a mí, jeje. Según la Real Academia Española, literatura es el arte de la expresión verbal y, por lo tanto, abarca tantos textos escritos como hablados o cantados. Dentro del mundo de la literatura, podemos imaginaros que simplemente son textos que narran una historia y que se desarrolla de acuerdo a la perspectiva del autor, y que en la mayoría de los casos termina en un final feliz, pero no siempre sucede esto, ya que hay algunas obras destacadas y otras no tanto, donde ya sea que termina en un final trágico, un final inconcluso, o bien, la narración y el desarrollo de una historia. Aquí en el presente iceberg se dará a conocer los datos menos conocidos e intrigantes de este arte de escribir. Durante el video abarcaremos puntos como escritores, historias de libros, hechos, etc. Así que prepárense para el iceberg de la literatura. Advertencia. El presente video fue creado con fines de entretenimiento e informar, se recomienda discreción. De igual forma, algunos puntos contienen spoilers de libros. Si de casualidad estás leyendo dicho libro o quieres leerlo, evita comerte un spoiler. La novela más vendida. La novela más vendida en el mundo, que alcanzó la venta de más de 500 millones de copias y se ha traducido a más de 50 idiomas desde su publicación, hasta hoy en día es El Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. El libro más caro. El libro más caro del mundo es una copia del Códice Leicester, escrito por Leonardo da Vinci, por el cual Bill Gates pagó $30.8 millones por él. El cuento más corto. El cuento más corto del mundo salió de la imaginación del guatemalteco Augusto Monterroso, microrrelato que, además, es toda una joya literaria de 7 palabras. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El libro más largo. El libro más largo es En busca de tiempo perdido, escrito por Marcel Proust, pues tiene 3031 páginas. La Biblia. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones, se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Se considera el libro más accesible y sobrevalorado del mundo, ya que comúnmente hay uno en cada casa o familia. El Día del Libro. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es una celebración internacional promovida por la UNESCO. La biblioteca más grande del mundo. La biblioteca más grande del mundo es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ubicada en Washington, D.C. y cuenta con 138 millones de documentos. Frankenstein. ¿Sabes el nombre del monstruo de Frankenstein? No, no es Frankenstein, aunque muchos piensen que lo es. Nunca se le da un nombre dentro de la novela, aunque durante una lectura pública, Mary Shelley, autora de la novela, se refirió a él como Adam. Fahrenheit 451. El libro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, debe su título a la temperatura en la que las páginas de un libro arden. El libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación. J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis. C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien eran mejores amigos. Es más, el protagonista de Más allá del planeta silencioso está inspirado en Tolkien. El diario de Ana Frank.
Las habitaciones de atrás, conocido comúnmente como el diario de Ana Frank, se conoce la edición de los diarios personales escritos por Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944 en un total de 3 cuadernos conservados en la actualidad, uno donde relata su historia como adolescente y los 2 años en que permaneció oculta de los nazis, con su familia alemana de origen judío, en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue descubierta. Hermann Hesse. El lobo estepario o El juego de los abalorios son 2 de las mejores novelas que nos ha legado el escritor alemán Hermann Hesse. En su juventud, como llegó a reconocer, tuvo ideas suicidas provocadas, entre otras cosas, por la mala relación que tenía con sus padres y el continuo cambio de escuela y centros. Es más, en una ocasión consiguió llevarlas a la práctica y acabó ingresado en un manicomio durante una temporada. Durante su vida tuvo varios problemas de salud relacionados con la vista, pero también sufrió de migrañas y de neuralgia. Acerca de una de sus obras llamado Demian, relata a sí mismo como Emil Sinclair, curiosamente este apellido son los que aportan los descendientes del mismo Jesús de Nazaret, trata acerca del desarrollo de una búsqueda espiritual continua, construyéndonos a medida que crecemos, en un mundo que resulta muchas veces enemigo o ajeno a nuestros pensamientos. Hay varias descripciones de carácter sexual de Sinclair hacia Demian, amigo de Emil, donde al final de la novela, se besan dando paso hacia la muerte de Demian. Digamos que la obra se mueve entre el amor y la muerte constante de diversos temas. El Estado, la moral, Dios, la madre, el maestro y por fin, la muerte en sí. Al final del libro se nos dice que Emil Sinclair es llevado a una especie de hospital de guerra. Mira a su alrededor, al lado hay una colchoneta y un hombre sobre ella. Es Demian. Los 2 se miran sin decir palabra. Demian se levanta y le dice que si alguna vez necesita de su ayuda ya no acudirá como hasta ahora, sino que estará siempre dentro de él. Ahora debe marcharse, pero antes Frau Eva, una mujer que enamoró a Emil, le dijo que si alguna vez le iba mal le diera un beso de su parte. Sinclair cierra los ojos y siente un leve beso sobre sus labios. Entonces se duerme, o sea, muere. La Biblioteca de Alejandría. Dicha biblioteca fue el centro de la ciencia y el conocimiento en el mundo antiguo, pues los textos se iban registrando y conservando en repisas que sumadas todas conformaron una gran biblioteca. La Biblioteca de Alejandría fue la biblioteca más grande del mundo antiguo. La propia Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandado por Amr ibn al-As. Y fue justamente este general quien, según la tradición, habría destruido la biblioteca cumpliendo una orden del califa Omar. Desde hace mucho tiempo se dice que sufrió un incendio donde se perdieron los pergaminos, pero se cree que en realidad fue un accionar más lento de diversos eventos. Thomas Pynchon. Thomas Ruggles Pynchon, Jr. Es un escritor estadounidense, considerado uno de los novelistas más célebres de la actualidad. Se destaca tanto por su narrativa compleja y laberíntica como por su aversión a los medios. Debido a esto último, solo se conoce media docena de fotos suyas de estudiante y recluta en la Marina. Curiosamente apareció en la famosa serie Los Simpson cubierto con una bolsa de papel. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ha construido una leyenda con el tiempo que es difícil de comparar. Multitud de hechos y cosas curiosas pueblan su biografía, tanto que se han convertido en parte de la idea que tenemos del autor. Hay una faceta del escritor Poe que podemos encontrar en sus obras, en sus letras, pero es innegable que las curiosidades, como en tantos otros escritores, han terminado por reclamar un sitio destacado dentro de su recuerdo. Edgar Allan Poe sufrió varias crisis a lo largo de su vida, muchas de ellas provocadas por la muerte de seres queridos y de su esposa Virginia Clem. Por ello, tuvo varios intentos de suicidio, aunque nunca llegó a materializarlos. Todavía no se sabe a ciencia cierta la causa de su muerte y muchos dan varios motivos. Los hechos fue que se le encontró por la calle en grave estado delirante. Una de las versiones que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos es que fue usado como una técnica fraudulenta para corromper el voto y ser usado en las elecciones.
Sus últimas palabras también son dudosas, como que intentó invocar a alguno de sus personajes ficticios, o espetó entre estertores alguna frase lapidaria, pero la verdad es que nada está comprobado. Muchos argumentan que su médico intentó falsear este testimonio. Muchas veces vemos la iconografía del autor rodeada de gatos y de cuervos. Evidentemente, esta curiosidad y esta relación íntima con dos animales se debe a sus poemas de El Cuervo y a su cuento de El Gato Negro, además de otras muchas referencias a lo largo de su obra. Prueba de ello incluso son las referencias en el mundo actual, donde equipos de fútbol americano como los Baltimore Ravens toman su nombre en honor al poema del autor, enterrado en esta ciudad norteamericana. Terror y misterio. La literatura de misterio o novela de misterio es un género de literatura típicamente enfocado en la investigación de un crimen. Las novelas de misterio pueden ser historias de detectives en las cuales el énfasis se encuentra en el caso o elemento de suspenso y su solución lógica. Se pueden encontrar este género en cualquier librería o biblioteca, dependiendo de lo llamativo que éste sea. El origen de las especies. Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. El libro de Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Tras su publicación en 1859, el origen de las especies fue objeto de acendrados debates, pues el vínculo entre el hombre y el mono presentado por Darwin chocaba con los argumentos creacionistas y del origen divino del hombre, base de las principales religiones del mundo. Sor Juana Inés de la Cruz. También conocida como la 10ª Musa, Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más representativas de la literatura en lengua española. De ella se saben algunas cosas. Su fecha de nacimiento es un misterio, aprendió a leer y escribir a los 3 años, y tuvo un romance lésbico con la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes. El primer poema de la historia. La epopeya de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es una narración acadía en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh, también transcrito como Gilgamesh. Está basada en 5 poemas independientes sumerios, que constituyen la obra épica más antigua conocida. Plagios de escritores. Aunque se dice que el plagio existe desde el comienzo de los tiempos, tanto sus consecuencias legales como el desprestigio que genera a quien lo utiliza deberían ser suficientes para combatirlo, especialmente en el campo de la literatura y el arte en general. Sin embargo, no es así, como vemos en estos casos bastante conocidos que comentamos a continuación y que debemos diferenciar de ciertas manifestaciones similares, más aceptadas, entre los que destaca el llamado fanficción. El plagio es el copiar algo ajeno y darlo como propio, en pocas palabras, robo. Un caso conocido es la novela Lolita de Heinz von Lichtenberg y Vladimir Nabokov, cuya trama es la misma. Vientos de invierno. Sueño de primavera es el título provisional de la 7ª entrega de la serie de 7 novelas previstas en la serie de fantasía épica Canción de Hielo y Fuego, del autor estadounidense George R.R. Martin. El libro será la continuación de Vientos de invierno y será la novela final de la serie. George ya ha escrito los libros 6 y 7 de Canción de Hielo y Fuego, y hasta donde él sabe solo hay 7 libros. Pero llegó a un acuerdo con David y Dan, los showrunners de la serie, para no publicarlos hasta que la serie terminara. Pregúntale a Alicia. Pregúntale a Alicia es un libro de ficción presentado como anónimo, publicado por primera vez en 1971. Está escrito como diario personal auténtico, narra las vivencias de una adolescente que se escapa de su casa y se vuelve adicta a las drogas. La Divina Comedia. La Divina Comedia relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El purgatorio se encuentra en una montaña rodeada de precipicios, y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvadas por Dios. El tema de la obra es el recorrido del poeta a través del más allá. En su obra se encuentra gran capacidad para describir el infierno, los círculos, los sufrimientos y los pecadores.
Fragmentos de ella en expresiones artísticas como la pintura, la escultura, la música, en películas, en incluso videojuegos. El viaje de Dante representa el proceso de su alma, que debe redimirse de los pecados con auxilio de la razón, la teología y la fe y la contemplación, y gracias a la intercesión de la Virgen María. Los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm tienen, en contra de la creencia popular que los considera los clásicos de la literatura infantil por excelencia, una cara oscura, alejada de la ilusión y los finales felices. Lo cierto es que, recopilados por Jacob y Wilhelm Grimm de la tradición oral de la ciudad alemana de Kassel y publicados por primera vez el 20 de diciembre de 1812, los originales cuentos de los hermanos Grimm nada tienen que ver con las historias que nos contaban para dormir cuando éramos niños. Nacieron en realidad como relatos descarnados, sin un ápice de sensibilidad, nada inocentes y con finales duros, sexo explícito, violencia y sadismo, orientados a ofrecer una lección de vida y reflejar la crueldad. Blancanieves, como Pulgarcito, como Hansel y Gretel, como la Cenicienta, la Bella Durmiente y tantos otros personajes de las aventuras con las que los niños comparten su infancia tuvieron su origen en los cuentos de los hermanos Grimm. Frente a estas críticas que tachaban de extremadamente duros los cuentos de los hermanos Grimm, los escritores alemanes tuvieron que modificar, más bien suavizar, algunos de los aspectos incluidos en sus historias. Así, la madre de Hansel y Gretel pasó a ser una madrastra, porque el hecho de abandonar a los pequeños en el bosque no se acomodaba a la imagen maternal de la época, y las referencias sexuales explícitas fueron suprimidas en varios de los relatos de los cuentos de los hermanos Grimm. En la versión original de Blancanieves de los cuentos de los hermanos Grimm, a la malvada madrastra se le obligaba a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta caer muerta, un ejemplo de la crudeza que imperaba en los relatos. Stephen King. Escuchar su nombre es sinónimo de buena literatura de terror. Desde los 70 ha escrito muchísimos libros y relatos. Su necesidad de escribir es equiparable a la de respirar. No por nada su obra fue llevada al cine una y otra vez. Lo que lo hace memorable no es tanto la trama, sino cómo la desarrolla y los personajes que crea, cada uno entrañable. Sus historias son escalofriantes, inquietantes, algunas emocionantes y muchas otras, emotivas. Stephen King es una figura mítica dentro del género y muchas veces se le ha preguntado develar sus secretos. Y nos lo ha contado de la forma más humilde y sencilla. Algunas cosas que se pueden decir de él es que tiene triskaidekafobia, miedo al número 13, ha aparecido en diferentes adaptaciones de sus propias obras, y ha tenido una tregua con el expresidente Trump. El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno es una novela del escritor estadounidense J. D. Salinger. Al publicarse en 1951, en los Estados Unidos, la novela provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujos los conflictos en la adolescencia, como el acoso y la sexualidad. El libro nos cuenta la pérdida de inocencia como eje vertebrador de la novela. Holden quiere ser el guardián del centeno, el receptor del centeno, alguien que salva a los niños de caer por un precipicio, lo que puede entenderse como una metáfora de la entrada o el paso a la edad adulta. Curiosamente el asesino de John Lennon, Tracy Chapman, tuvo este libro y probablemente fue lo que le inspiró para hacer el asesinato. Tili Tili Bom. La canción rusa de cuna Tili Tili Bom se torna una tétrica pieza teatral que evidencia los abusos sexuales a los que son sometidos las niñas y niños. Forma parte de la lírica de la literatura, se puede escuchar esta canción en este vídeo. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. 1989. 1984 de George Orwell es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin, las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia. Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX y de acuerdo con Barry Ewen, editor del New York Times, el escritor que dominó esta época. Michel Houellebecq.
Michel Thomas, conocido como Michel Houellebecq, es un poeta, novelista y ensayista francés. Sus novelas Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales y Plataforma se convirtieron en hitos de la nueva narrativa francesa por su descripción de la miseria afectiva y sexual del hombre occidental de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Esas novelas le otorgaron consideración literaria, pero también dieron lugar al llamado fenómeno Houellebecq, que provocó numerosos y apasionados debates en la prensa internacional. Curiosamente escribió libros referentes a los atentados y a una Francia gobernada por un gobierno musulmán. Historia de O es una novela erótica de la escritora francesa Pauline Réage publicada en 1954. Intelectual francesa además de escritora, Dominique Auri no pensaba en publicar sus trabajos, los escribió como un desafío que emprendía para conquistar más a su amante, Jean Paulhan. El final de esta novela está perdido. Lewis Carroll y Arthur Conan Doyle. Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll, fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Se cree que este personaje pudo ser Jack el Destripador por su supuesto emparejamiento a este presente en sus obras, aunque también puede ser un mito. Mientras tanto, Arthur Conan Doyle fue un escritor y médico británico, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. De él se cree que sabía la identidad del mismo Jack, pero no quiso mencionarlo o bien nunca confesó, esto por la trata de una de sus obras más famosas. La Biblia satánica. La Biblia satánica es una colección de ensayos, observaciones y rituales publicados por Anton LaVey en 1969. Es el texto religioso central del satanismo contemporáneo y se le considera como la base de su filosofía y dogma. Ha sido descrito como el documento más importante para influir en el satanismo contemporáneo. Contrario a la Biblia que todos conocemos, este refleja su oposición a Dios y veneración al mal. El almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo es una novela no lineal, su autor es William S. Burroughs. El libro está compuesto por una serie de viñetas vagamente conectadas entre sí. El libro comienza con las aventuras de William Lee, bajo el alias de Lee el Agente, que es el alter ego de Burroughs a lo largo del libro, así como en su trabajo anterior, Yonki 7. Su viaje comienza en los Estados Unidos, huyendo de la policía y buscando droga para su próxima dosis. A lo largo de la obra, se presentan pasajes en que se narran algunas de sus experiencias, así como los personajes que conoce en su travesía. El personaje llega a México, donde se le asigna al Dr. Benoit, a quien se conoce como el total desmoralizador. La historia avanza a una especie de limbo, llamado Freeland en la obra original y República de Libertonia en las traducciones. Aquí se introducen nuevos personajes, Clem, Carl y Joselito, entre otros. La historia continúa pasando por lugares como un mercado y más tarde, el hospital en que trabaja el Dr. Benoit, donde se muestra como un gran monstruo manipulador de conciencias. Se muestran, también, las orgías, sobre todo de tipo homosexual, que un personaje, de nombre Hassan organiza en interzonas. A lo largo de toda la historia se ridiculiza la sociedad norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial, burlándose de sus instituciones, su gobierno, sus iglesias y clichés. El libro es considerado extremadamente controvertida y calificada de obscena, fue prohibida por los juzgados, debido sobre todo a las escenas de asesinato que el libro planteaba. Libros eróticos. No es muy raro encontrar contenido adulto en internet, revistas o películas, y en los libros no es la excepción, sin mencionar a 50 sombras de Grey, está de más que esté en este iceberg. Bien, hay más libros de este tipo de género de la literatura, se entiende como literatura erótica el conjunto de textos que tienen relación de forma directa o indirecta con temas relacionados con el sexo y el erotismo. Sin embargo, es necesario hacer una distinción importante entre los límites del erotismo y la pornografía, dado que cuando las escenas pasan a estar escritas de manera explícita, deja de llamarse erotismo y se convierte en pornografía. Libros censurados. La censura ha estado presente en toda la historia humana.
A lo largo de los siglos, por diferentes motivos, las autoridades han tratado de evitar que determinados mensajes se transmitieran. Algunos casos son del todo absurdos y risibles. Otros, en cambio, suscitan la polémica y nos obligan a pensar la cuestión a fondo. Libros tan aparentemente inocentes como Tintín en el Congo encontraron detractores con potentes argumentos en su contra. Libros que bien en un determinado momento de la historia desafiaban a cierto conservadurismo, si bien otros han sido prohibidos por ser demasiado sexuales o incluso por razones que aún no llegamos a compartir o entender del todo. Es importante valorar la libertad que hoy en día se nos ofrece de acceder a estas obras y encontrar en ellas el flujo de la historia retratado. Más adelante se hablarán de cada uno de ellos. Ocultismo. El ocultismo es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, como disciplina espiritual y filosófica, la adivinación, etc. Que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Lo oculto es todo aquello que no tiene explicación, cuyo conocimiento no está a disposición de los no iniciados. Esto aplica en diferentes ramas o cosas, y la literatura no es la excepción, pues bien en el anterior punto de los libros censurados, pues, los libros de ocultismo pertenecieron o pertenecen a este tipo, hoy en día se pueden encontrar, aunque la mayoría son de brujería y hechicería. H.P. Lovecraft y sus demonios. Howard Philip Lovecraft, reconocido simplemente como H.P. Lovecraft, el amo del terror cósmico, fue un escritor norteamericano de ciencia ficción que influyó de forma crucial la narrativa del género de horror y fundó sin quererlo todo un movimiento literario llamado cosmicismo. Lo que destacaré de él es sobre una parte de su vida en la que fue víctima de estos supuestos demonios. Le tenía miedo al mar por una intoxicación que sufrió con un pescado cuando era pequeño. Odiaba la luz y acostumbraba a permanecer recluido en casa, donde dormía durante casi todo el día y solo salía por las noches, de ahí la palidez tan característica de su persona. Aunque se consideraba pacifista, desconfiaba del género humano y consideraba que la guerra era algo que debía acompañar a la humanidad hasta su fin, quizá como causa de su exterminio. De adulto le gustaba dar paseos solitarios y visitar cementerios para encontrar en su soledad la inspiración necesaria. Era abiertamente racista y culpaba a los migrantes o afroamericanos por su incapacidad para mantener un empleo mientras vivió en Nueva York. Mi lucha. Mi lucha es el primer libro escrito por Adolf Hitler, combinando elementos autobiográficos con una exposición de sus ideas propias y un manifiesto de la ideología política del nacionalsocialismo. El trabajo describe el proceso por el cual Hitler se volvió antisemita y describe sus planes futuros para Alemania. Se debate si debería ser un libro prohibido o censurado. Battle Royale. Battle Royale es una novela escrita por el japonés Kousun Takami publicada el 27 de abril de 1999 en Japón. Esta obra se convirtió, gracias a la polémica que generó, en un éxito en ventas o bestseller. La novela es considerada de culto. Contiene bastante pensamiento filosófico y se encuadra en el género de novela distópica. Curiosamente, esta novela inspiró a la famosa película Los Juegos del Hambre y en videojuego de esta temática. Pablo Neruda. Fue un poeta tremendamente prolífico que escribió del miedo, del mar, de la tierra, de las furias y las penas, de Madrid y también de México. Un libro que se puede destacar es Confieso que he vivido, su proyecto autobiográfico más ambicioso, recoge su rica experiencia vital. Con la potencia verbal que caracteriza sus mejores escritos, en estas memorias Neruda narra los principales episodios de su vida y las circunstancias que rodearon la creación de sus poemas y libros más famosos. También narra de cómo abusó sexualmente de su ama de llaves, el cual el siguiente párrafo dice: una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré a la cara. No había idioma en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi casa. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. Después fue odiado por esto y sus obras. El coleccionista. El coleccionista es la primera novela, publicada en 1963, del escritor inglés John Fowles. La novela se centra en un solitario joven, Frederick Clegg, quien trabaja en una oficina estatal y colecciona mariposas en su tiempo libre. Clegg está obsesionado con Miranda Gray, una estudiante de arte, a quien admira distantemente, pero con quien no establece ningún contacto. Un día, Clegg gana un importante premio en las apuestas de fútbol.
Abandona su trabajo y compra una casa en la campiña. Sin embargo, se siente solo y quiere estar con Miranda. Sin poder establecer un contacto normal, decide sumarla a su colección de objetos bellos e inanimados, con la esperanza de que, a medida que pase el tiempo, se enamore de él. La última parte de la novela vuelve a ser narrada por Clegg. Tras la muerte de Miranda, desea suicidarse, pero tras encontrar su diario y enterarse que ella nunca lo amó, decide que está mejor sin ella. El libro termina con su deseo de secuestrar a una nueva muchacha. El coleccionista ha sido adaptado tanto en el cine como en el teatro. Al mismo tiempo, se ha hecho referencia a ella en numerosas canciones, programas de televisión y libros. Richard Adams. Richard Adams fue un novelista inglés muy conocido como autor de la novela para niños La colina de Watership. Otras obras conocidas son Shardik, en castellano La sombra del oso, y Los perros de la plaga. Todas ellas cuentan con animales como protagonistas. La colina de Watership originalmente es una historia que contaba a sus hijas pequeñas. De él podemos hablar de sus obras. Primero, de La colina de Watership. Es una novela de supervivencia y aventuras. La historia presenta a un pequeño grupo de conejos, aunque viven en su ambiente salvaje natural, son humanizados y poseen su propia cultura, lenguaje, proverbios, poesía y mitología. La novela sigue a los conejos mientras escapan de la destrucción de su madriguera y buscan un lugar para establecer un nuevo hogar, encontrando peligros y tentaciones en el camino. Lo tétrico es lo que se narra en el libro, se los digo por experiencia propia, es un libro muy crudo. Otra obra también que se destaca es Los perros de la plaga, o también llamado Los perros perseguidos, narra sobre la amistad de dos perros que escapan de una instalación de experimentación con animales y posteriormente son perseguidos tanto por el gobierno como por los medios de comunicación. Viven solos con la ayuda de un zorro rojo. El final del libro es sumamente triste, dependiendo de la perspectiva de uno se dice que ambos perros van al cielo, o bien, son rescatados. Curiosamente ambas películas mencionadas tienen adaptaciones al cine, pero en el caso de Los perros de la plaga, los perros mueren. Coraline. Coraline, o Los mundos de Coraline, es una novela del escritor Neil Gaiman que mezcla los géneros fantásticos y de terror. La historia narra a Coraline y su familia, quien recién se mudan a su nueva casa. Al anochecer ella descubre una puerta y la lleva al otro mundo muy parecido al mundo de ella, pero se percata que es una trampa para que una bruja le robe el alma, pelea para ganar su libertad y la de unos fantasmas, concluyendo en que ella gana y echa en un pozo sin fondo la mano cortada de su otra madre. El libro tiene una adaptación cinematográfica muy reconocida, pero lo interesante es en lo muy diferente que es algunas cosas, como ejemplo que en vez de tener ayuda como la película, pues bien ella debe de actuar por su propia cuenta. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfried Voynich, quien lo adquirió en 1912. Contiene demasiadas cosas como astronomía y herbolaria, se ha intentado descifrar, pero hasta ahora sin un resultado posible. Es el manuscrito más raro. El Gran Grimorio. Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde mediados de la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, y son muy pocos los que se datan en fechas anteriores al siglo XIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sean el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. Algunos ejemplos de ello es Cyprianus, la gallina negra, Grimorio del Papa Honorio, y la clavícula o la clave de Salomón. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja es una novela corta satírica del escritor británico George Orwell.
Publicada en 1945, la obra es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Joseph Stalin corrompe el socialismo. El tema principal de la obra es el abuso de poder, y cómo este corrompe a los que lo poseen, llevando a la avaricia, la discriminación y la traición. Así, los cerdos de rebelión en la granja usan su poder para manipular y engañar a los otros animales y afianzar su dominio sobre ellos. Constituye una sátira sobre la corrupción del socialismo soviético en los tiempos de Stalin. Además, la obra constituye un análisis sencillo a la vez que formidable de la corrupción que engendra el poder, en cualquier nivel. Al momento de su publicación se consideró como un libro censurado. El libro de Thoth. El libro de Thoth es un libro escrito por el ocultista Aleister Crowley que describe la filosofía y el uso del tarot de Thoth, una baraja de tarot elaborada por Crowley y pintada por Frieda Harris. El significado o intención, así como su existencia, ha sido debatido por años, ya que no se ha encontrado fuente alguna de su originalidad. Caso semejante al Necronomicon, pertenece al ocultismo. Codex Gigas. El Codex Gigas, también conocido como Códice Gigas, Códice del Diablo o Códice de Satanás, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán el recluso del monasterio de Podlaice. La leyenda señala que el autor del Codex Gigas fue un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen, y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, del latín Martillo de las Brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas que después de ser publicado en Alemania en 1487 tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió por Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Esta obra es notoria por su uso en el período de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII. Se remitían constantemente a la autoridad del Malleus Maleficarum los principales autores y grandes demonólogos como el inquisidor italiano Bernardo Rategno da Como, el jesuita hispano-belga Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin. Escritores fantasmas. Un escritor fantasma es un profesional a quien se contrata para realizar por cuenta de otra persona o bajo su nombre obras musicales, historietas, autobiografías, cuentos, artículos, novelas, o incluso discursos, en especial para políticos, actores o personas sin instrucción en este tipo de trabajos, sin recibir oficialmente el crédito como autor de esas obras. A lo sumo, en todo caso, recibe créditos como colaborador. Es muy común que diversas celebridades contraten para escribir la historia de su vida, o para redactar artículos, ya que multiplicar artificialmente la fecundidad retribuida de un escritor famoso es muy lucrativo para la editorial o el propio escritor, o contestar a entrevistas, sin que en realidad hayan sido entrevistados, en las revistas. Muerte de escritores. Algunos escritores han tenido muertes que no se han aclarado del todo, como el caso de Edgar Allan Poe, pero en esta sección se aclararán sobre algunos otros. La escritora Jane Austen fue una de las representantes del romanticismo inglés por obras como Orgullo y Prejuicio, Emma y Sentido y Sensibilidad. La autora, cuya muerte sucedió hace 200 años, causa polémica por los enigmas que hay en torno a su vida y su deceso. A día de hoy no se ha aclarado, pero hay un libro que trata de enclarecer el asunto. Jerome David Salinger, más conocido como J. de Salinger, fue un escritor estadounidense conocido principalmente por su novela El guardián entre el centeno, que se convirtió en un clásico de la literatura moderna estadounidense casi desde el mismo momento de su publicación en 1951. Falleció de causas naturales, pero tras encerrarse a sí mismo estuvo escribiendo libros, o así se cree, falleciendo en 2010 dejando libros inéditos o perdidos. Sylvia Plath fue una escritora y poeta estadounidense.
Considerada una de las cultivadoras del género de la poesía confesional, sus obras más conocidas son sus poemarios El Coloso y Ariel y su novela semi-autobiográfica La Campana de Cristal, publicada bajo el seudónimo de Victoria Lucas 4 meses antes de su suicidio. Estuvo casada con el poeta Ted Hughes, quien tras su muerte se encargó de la edición de su poesía completa. Platt, que estuvo clínicamente deprimida durante la mayor parte de su vida adulta y fue tratada varias veces con terapia electroconvulsiva y se suicidó en 1963. Después de la publicación de The Bell Jar, Platt comenzó a trabajar en otra obra literaria titulada Double Exposure. Nunca se publicó y el manuscrito desapareció alrededor de 1970. Obras perdidas y desconocidas. Son aquellos libros que nunca han salido a la luz, no se saben exactamente cuáles son, pero de su existencia también se duda. También sobre sus autores, quienes serían autores anónimos, aquellos que no se saben tampoco si existieron. Los libros perdidos pudieron haber existido, pero no se sabe dónde se encuentren, o bien, como el caso de la Biblioteca de Alejandría, hubo libros que relataron cosas que ahora no se saben, pero ahora solo están como un recuerdo vago. Libros prohibidos. Son obras que en cierto momento fueron considerados inapropiados para su distribución y compraventa, semejante a los libros censurados, pues, estos almacenan cierto contenido delicado, muchos no serían capaces de leerlos, sin embargo, algunos salieron a la luz, aquí unos ejemplos. Bagatelles pour un massacre es un panfleto antisemita de Louis Ferdinand Céline publicado en diciembre de 1937, cuando se publicó se decidió retirarlo de la venta. Bagatelles pour un massacre es un libro en lenguaje crudo, a veces obsceno, en un estilo compuesto por frases cortas que terminan con una elipsis o un signo de exclamación, como suele ser el caso de Céline. Los capítulos a veces se reducen a una oración. El antisemitismo de Céline se muestra, con esta obra, por primera vez de manera tan abierta, aunque no es el único tema del libro. De hecho, aunque la declaración violentamente antijudía del libro lo clasifica entre las obras antisemitas, trata temas de su época y temas queridos por el escritor, como el alcohol, el cine, el surrealismo, etc. A través del academicismo de la lengua francesa y literatura, y denuncia la decadencia en la que, según él, se hunde la sociedad francesa de los años 30. Manuales de la DEPUE, son aquellos artículos, contenido, libros, etc. de carácter delicado, cosas que uno no podría imaginar. Rauskina o Rawoskina significa en islandés piel roja, ya que ese era el color de las cubiertas del libro maldito. También es conocido como el libro de la energía o el libro del poder. Se supone que es el libro más terrorífico de magia negra que ha existido jamás y su finalidad es conseguir dominar al mismo diablo para que se ponga al servicio del mago que lo posea. Necronomicon. El Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, los antiguos. No es un libro real, sino un libro descrito dentro de otro. El poema Tomonio. El poema de la muerte, o poema de Tomonio, es un poema japonés escrito por Yomota Inuiko en el año 1919 en el libro de poemas de Artist Like a Rolling Stone. Según el mismo poema decía que si se recitaba en voz alta podrías tener algún tipo de accidente, pero en la mayoría de los casos les llegaría la muerte a los incautos que se atrevieran a hacerlo. No fue tan reconocido hasta que hace unos años un locutor de una radio japonesa que se dedicaba a los fenómenos paranormales empezó a leerlo para todos los oyentes, aunque tan solo leyó la mitad de este. Días más tarde el locutor se lesionó incluso llegando a tener que ponerle puntos de sutura. El poema en cuestión se puede conseguir en internet fácilmente, tanto en su versión original como en español, aunque es cierto que hay quien dice que no es el original. Se puede escuchar el poema en una versión en japonés. El libro de los muertos. El libro de los muertos fue una obra fundamental de la cultura del antiguo Egipto. Era un texto muy extenso. Algunos ejemplares conservados en rollos de papiro alcanzan 40 metros.
Pero, para los egipcios, el valor de este texto era incalculable, ya que sus fórmulas permitían a los difuntos alcanzar el más allá. El libro de Decian. El libro de Decian es un texto supuestamente antiguo de origen tibetano. Las estrofas formaron la base de la doctrina secreta, una de las obras fundamentales del movimiento teosófico. En algunos sectores se le considera como el primer libro de la historia. Incluso algunos creen que fue escrito por seres inteligentes que habitaron la Tierra millones de años que el ser humano. No falta quien afirma haber visto un manuscrito del libro de Decian. Madame Blavatsky declaró haber accedido a este mientras estudiaba la tradición esotérica en el Tíbet. Afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban protegidos de los ojos profanos por los iniciados de una hermandad oculta. Sin embargo, una leyenda negra sigue a este volumen. Los que proclamaron haberlo leído enloquecieron y murieron, todos ellos víctimas de terribles pesadillas. José Luis Calva Cepeda. José Luis Calva Cepeda fue un asesino serial mexicano. Conocido posteriormente como el poeta caníbal, debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo. Sin embargo, no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas de estilo tétrico romanticista fuesen publicados y difundidos, o el caníbal de la Guerrero, mexicano cuyo nombre tomó relieve internacional tras producirse su detención el 8 de octubre de 2007 por parte de las autoridades mexicanas, acusándolo de caníbal y triple homicidio. Fue un asesino en serie, acusado por el desmembramiento de sus víctimas, todas mujeres. Civil. Civil es un superventas escrito por la estadounidense Flora Reda Schreiber en 1973. 4 años más tarde, se realizó una película basada en el libro y protagonizada por Sally Field en el papel de Civil y Joanne Woodward como su terapeuta. El libro trata acerca de una mujer real llamada Shirley Ardell Mason, a quien se hace referencia en el libro bajo el seudónimo Sybil Dorset. Mason nació el 25 de enero de 1923 en Dodge Center, Minnesota. Su historia es el caso más famoso del trastorno disociativo de personalidades múltiples. Excalibur. Excalibur, también conocido como Dark Sword, The One Command, es un manuscrito inédito, escrito en 1938 por el fundador de la cienciología, L. Ronald Hubbard. Los contenidos de Excalibur formaron la base de Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, 1950, y algunas de las publicaciones posteriores de Hubbard. En abril de 1938, Hubbard reaccionó mal a un medicamento y esto desencadenó una experiencia reveladora cercana a la muerte. Supuestamente inspirado por esta experiencia, Hubbard compuso un manuscrito, que posteriormente llegó a distribuir entre sus allegados. Sin embargo, todos los que lo leían comenzaron a sufrir crisis y algunos de ellos necesitaron ingresar en clínicas psiquiátricas. Se supone que el contenido del libro es un compendio de grandes verdades sobre el universo y la vida humana. Issei Sagawa. Issei Sagawa es un criminal japonés culpable de asesinato y canibalismo cometido contra René Artevelt. Hoy en día está libre y narra acerca de lo sucedido. Los versos satánicos. Los versos satánicos es la cuarta novela del escritor indio nacionalizado británico Salman Rushdie. La novela narra la historia de Jibril Farishta y Saladin Chamcha, dos actores de origen indio. Farishta es una estrella de Bollywood especializado en papeles religiosos con un fuerte complejo de superioridad. Chamcha, un emigrante que ha roto con su pasada identidad india, trabaja como actor de voz para anuncios, experto en adoptar cualquier acento, lo que le ha ganado la fama del hombre de las 1000 voces. La publicación del libro en 1988, en el Reino Unido, trajo consigo una fuerte polémica, desde la prohibición y quema del libro en los países musulmanes, así como disturbios tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.